Amigos de RPM, bienvenidos una vez más a este encuentro, a esta pantalla con el automovilismo de nuestra provincia. Y en este receso que ya se está terminando, vamos a tener la oportunidad de escuchar a otro de los históricos, un hombre que ha pasado por el CPK, el Club de Pilotos de Karting, que oportunamente hubo en los años 80 aquí en la capital de la provincia. Y luego, bueno, también alternó con la dirigencia y estuvo a cargo de banderilleros, comisario deportivo, un histórico, sin ninguna duda, y para eso lo invitamos a charlar con nosotros. Estamos hablando de Fernando Risetti, uno de los hombres que siempre estuvo involucrado con la actividad del automovilismo. Vamos a hacer la pausa y charlamos con él. José Luis Baños SRL, todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL, materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunicate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovia.com.ar. Oxígeno Patagónico, a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. En Peisa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Kimba Minuto y Kimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Kimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Sarsfield 384, Río Gallegos. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herraje para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta.
Teléfonos 02966 432 367 y 02966 427 334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a entrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, encuentro nuevamente con gente que ha hecho historia en nuestro automovilismo y en este caso nos acordamos de Fernando Risetti, un amigo también, y creo que ha hecho una larga trayectoria, más allá de lo que ha corrido en el karting o en la pista. Ha trabajado incesantemente en pos de que las carreras, bueno, se hicieran, ¿no? Y está bueno hablar sobre estas cuestiones también. Fernando, un gusto, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Tuqui? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, en la previa hemos charlado que habías arrancado ya por el 80 y pico, 84, 85 en la actividad, sobre todo del karting, ¿no? Que era, no digo incipiente porque ya ahí había antecedentes, pero sí de una forma realmente curiosa, ¿no? Sí, en realidad, claro, en la década del 60, finales del 60, era la última actividad que había habido en el karting, hasta tanto volvió a nacer todo con el Pato Moreno, cuando trajo los Panther con motor RF, que eso fue en el año 83, 84, y ahí volvió todo a renacer. Claro. Yo empecé mi participación en el CPK porque era el Club Pilotos Kart. En principio se organizaban las carreras y bueno, sí, entre todos hacíamos de todo, íbamos y corríamos. Claro. Y después, bueno, la cosa empezó a tomar otro tinte, se empezó a organizar de otra forma. Mi viejo, Ernesto, fue el primer presidente que tuvo el CPK. Bueno, y a partir de ahí la cosa empezó a organizarse de otra manera. Pero dame detalle, Fernando, de cómo comenzó, dónde se corría, quiénes estaban en tu memoria corriendo, quiénes participaban. Hagamos un poco de historia con respecto a nombres y lugares en que se corrieron. Sí, porque se corrió en la base de Marina, que era la pista, en aquel momento era una pista que estaba inutilizada, que no se usaba, la Marina no la usaba para nada. Y hubo gestiones en las que se lograron que la pista pudiese usarse, y dentro de la pista se hizo un cartódromo con cubiertas. La verdad que era bastante lindo, era un lugar muy lindo para correr. La pista no era muy grande, pero era entretenida. El piso era el que estaba más cerca de lo que necesitaba un kart. Claro, el dibujo se hacía con las cubiertas. Con las cubiertas, que lo que después fue la costanera, porque la costanera era una cosa totalmente distinta. Claro. ¿Y quiénes estaban allí corriendo? Y no, mancos no había ninguno. Tirá nombre. Bueno, que estaba Roberto Vido, Giorgio Micheletto, Mauricio Monte, Corcho Mayeste, Mario Ojeda, Néstor Fernández, Tito Moreno, no sé, mucha gente. Estaba también, ¿Y de afuera venían? Julio Basaure, Luque, desde luego, Gustavo Luque, que fue varios años campeón. Venía de Piedrabuena también un muchacho Otero, Marcelino Otero, también venía de Piedrabuena a correr. Sí, que después corrió en la 1300. Sí, que corrió en la 1300. Creo que ahora corre el hijo también, o corría el hijo También, claro. Marcelino también venía a correr con nosotros. Ricky Ibáñez, Nelson Ibáñez, Mario Brigando, Adolfo Marianov, Julio Basaure. Una banda. Sí, no todos al mismo tiempo, pero se fueron rotando los pilotos, pero esos eran la mayoría. Algunos se me olvida.
Alberto Fernández, el hermano de Carlos Fernández, Ajá. Carlitos Medina, Pancho Medina, que Mira. era un pibe. Sí, sí, sí. En fin, hubo una serie importante de pilotos que después destacaron, bueno, Roberto, Mauricio, Corcho, En la pista, Giorgio, claro. campeones de varias Bueno, categorías a nivel nacional y demás. ¿Cómo eran esas carreras? ¿Cómo se armaba? Vos me decís en la Fuerza Aérea, sí, ok. Había banderilleros, Sí, sí. había que ir a limpiar, había Había que que ir a hacer todo. acomodar. ¿Quiénes acomodaban? ¿Quiénes iban? Y, a ver, cuando se inicia la actividad yo no estaba, yo vivía en Buenos Aires Ujú. y venía esporádicamente, o sea, me hacía un tiempo en la universidad y me venía. Corría 2 o 3 carreras por año los 2 primeros años. El que estaba más metido en todo el tema era mi viejo. Y la organizaban entre todos, los muchachos llevaban gente, algún amigo que hacía de banderillero, después se hacía bueno, una revisión técnica, estaban los preparadores de aquellos años, que eran Cacho Topsi y Agustín Gaviu, que eran los que estaban en aquel momento. Ujú. Y bueno, y entre todos iban sacando las carreras. Se armaban carreras muy lindas, yo venía, ya te digo, 2 o 3 veces al año a correr acá. Y después cuando ya me vine a instalar nuevamente en Gallegos, bueno, la participación ya fue más asidua, corría todos los campeonatos. Pero se hacía a pulmón, se hacía todo Ujú. de buena onda y con la participación y la camaradería que había en aquellos años, Claro, que con claro. el tiempo se fue perdiendo en el automovilismo, pero en aquellos años había mucha camaradería y todo se hacía entre amigos. Entre amigos. ¿El era muy primer lindo. circuito fue el de la Armada? El de la Armada. ¿Sí? Sí. Esa era la primera experiencia, La primera experiencia del fue, retorno del claro, karting. que fue todo ello es gracias al Pato Moreno, que bueno, se entusiasmó mucho. Trajo de Buenos Aires 10 chasis Panther con motor RF, todos 100 centímetros de válvula rotativa, y los iba alquilando. Ajá. Los iba alquilando, y bueno, en definitiva después todos esos karts terminaron en propiedad de alguien, entre ellos yo. Claro. Uno de esos karts lo compré yo y me lo quedé, y bueno, y ahí fue tomando más vigor la actividad. Seguro. Yo recuerdo por así algunas fotos también de la Costanera y de haber ido a alguna carrera, pero ¿eso fue una cuestión extra o se hizo como...? No, cuando en la Marina no se pudo correr más, bueno, porque bueno, cambió la cúpula, creo, Ujú. Claro. de la fuerza, y bueno, decidieron que no se podía seguir. Hubo que buscar alternativas, se buscó en la municipalidad, bueno, se logró que la Costanera fuera un lugar donde se pudiera correr, y eran dos cosas totalmente distintas. O sea, Sí, claro. la Costanera, piso de hormigón, muy irregular, cordones, que son a la altura del karting parecen medianeras, entonces Sí, sí, sí. Aparte... los golpes eran bravos, bravo. había mucho riesgo, aparte la recta, por ejemplo, la recta principal era muy larga, Claro. y al ser de hormigón no tenía un alisado perfecto. Sí, 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 sí. El kart no tiene suspensión, cuando llegabas al fondo de la recta era embocarle a la curva porque no se veía nada. Claro. Entonces, ¿Que era un rectángulo la pista? Entonces, aparte se llegaba muy rápido. Sí. Entonces se decide hacer una chicana en el medio como para bajar un poco la velocidad y permitir que el kart no llegara tan rápido al fondo de la recta, Sí, sí, para poder ver, más que nada, no por el tema de la velocidad. Claro, claro. Aparte se salía de tipo avenida, como era la Costanera, y se entraba a una calle lateral Ujú. que era mucho más angosta, Claro, claro. y con cordones. Entonces Olvidate, había sí. que Yo bajarle. me acuerdo de claro. algún choque por ahí y el Sí. piloto terminó bajo una camioneta. Sí, sí. Bueno, Eh, Mauricio terminó abajo me acuerdo, terminó abajo del 505 de Cacho Topsi. Claro. No claro. le corrió el tren delantero para atrás de casualidad. Olvídate. O sea, había Mucho riesgo. el riesgo era muy grande, porque aparte andaban muy rápido. ¿Y cuántas carreras se hicieron ahí más o menos? ¿Tenés una idea? Y Más o mirá, menos? se hicieron varias, 86, 87, 88. Ponele que eran 4 o 5 carreras al año, se hicieron varias, Claro, claro. se hicieron varias. Mirá vos. Después, bueno, a medida que uno empezaba a correr, ya iba conociendo la pista, y bueno, ya los riesgos iban disminuyendo. Pero la realidad es que era complicado, Claro. complicado. No tenía nada de grip, imagínate, hormigón liso, Sí, 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 sí. hasta que la goma tomaba temperatura, hasta que el chasis, era complicado. Era sufrida la cosa. De todas Era maneras, a sufrida. ver, y si al ser callejero se pedía el lugar, se cortaban las calles Se cortaban laterales. la calle, la cantidad de gente que iba era increíble. Claro. Era increíble la cantidad de gente.
no se cobraba entrada, nada, era No, absolutamente gratuito, entonces claro, era muchísima gente, Claro. muchísima gente. Sí, La además- verdad que, aparte era un lindo espectáculo para ver, Sí, era sí. un muy lindo espectáculo para verlo. Aparte las carreras eran peleadas, ya te digo, bueno, con los pilotos que había, la cosa era bastante entretenida. Claro, bueno, con todos los nombres esos que Sí. dijiste, olvidate. No, aparte estaba Guillermo, Veramendi, no, Sí, sí, sí. había gente para entretenerse. Más que hoy. Sí, sí, manco no había ninguno, ya te digo. Era lindo. Bueno, la verdad y- que la lucha era hermosa. Bueno, entre tantas carreras, ¿cómo te fue a vos? Y gané y perdí, Ujú. como siempre, que viste que en el mundo del automovilismo ganás y No, perdés. no, sí, Son seguro. más las que perdés que las que ganás, pero algunas he ganado, series, clasificaciones, finales. Digo, porque hay una cantidad de pilotos que no han podido Sí. ganar ni una serie ni una final tampoco. No, No, sí, claro. La historia se nutre también de esto. De ¿no? esto, pero no todos ganan. No, por eso te decía, ¿viste? Un triunfo, todo. bueno, como para decir, Sí, bueno, gané. no ¿viste? recuerdo exactamente cuántas carreras gané, pero series gané varias. Campeonatos no, creo que lo mejor que terminé fue, me parece que tercero un año, el último año me parece, que terminé tercero en el campeonato. Pero ¿Eso ya cuando se corrió en el autódromo? no, ¿O cuando se corría ahí en la costanera. Ajá. En el autódromo se corrió, si no me equivoco, en la década del 90, entrado el 90. Claro, claro. Fines del 89, 90, que se hizo una especie de pista utilizándose la recta opuesta, que se hacía en sentido inverso. Ujú. Se usaba el mixto viejo, se entraba a la recta principal también en contramano, y a la altura de lo que nosotros llamamos la tonta, Claro. se había hecho un asfaltado no muy ancho, bastante angosto, que desembocaba en la recta opuesta, o sea, desde Claro. la recta principal a la recta opuesta. Y bueno, y ahí se corrió, pero se corrieron pocas carreras. Ahí ya los que habíamos corrido por aquellos años ya prácticamente no corría nadie, Sí, sí. y se empezó a sumar otra gente, qué sé yo, Martín López, por ejemplo. Claro, Empezó claro. a correr Martín en esa época, y se empezaron a sumar ya los más pibes. Sí, el digamos. recambio. El recambio, lógico y normal. Sí, sí, porque el toda resto se fue a la actividad. pista. El resto se fue a la pista, claro. Claro. Cuando se reinició el tema de la pista, que fue a finales de los 80, bueno, muchos se volcaron a la pista. Giorgio, Néstor Fernández, varios pasaron a la pista. sí, Corcho, sí, sí. Corcho mismo. Claro. Se pasaron a la pista y bueno, el Y- karting fue disminuyendo. Hubo un recambio que no fue muy grande. Ujú. Y bueno, y la actividad empezó a mermar hasta tanto después se pudo hacer el cartódromo en Malvinas Argentinas Claro. y ahí la actividad volvió a renacer. Sí, pero pasaron unos años. Pero igual, ¿eh? pasaron unos cuantos años. Sí. De todas maneras, con el CPK, ¿se corrió en el interior? ¿Se fue a algún Sí, lado? íbamos a Piedrabuena, Ujú. había un callejero en Piedrabuena. Sí, sobre todo que estaba Luque y me Porque imagino estaba que Luque. estaba tirando para que se vayan para allá. No, sí, fuimos unas cuantas veces, ¿sí? Ajá. Sí. Se había hecho también un callejero como el que se hacía acá, en un bulevar que bueno, después desembocaba en la avenida principal, pero ya al final de la avenida, y hacía era una especie de bota, Ajá. era toda una recta, doblábamos por la avenida, todos los dos bulevares, volvíamos nuevamente y volvíamos a agarrar la otra avenida, era una bota. Mirá vos. Y bueno, en esa pista corrimos un par de carreras. Ahí Roberto, por ejemplo, tuvo un accidente bastante complicado. Ah, sí, contame. Se fue afuera. Roberto Ovido. estamos Roberto hablando. Ovido, sí. Claro. Roberto Ovido tuvo un accidente bastante complicado. Que tengo algunas imágenes yo en fotos. Ujú. Sobre una de las rectas se toca, no sé con quién. Yo venía detrás de él y veo todo, pero él sale disparado hacia la vereda y se había puesto una soga para evitar que la gente Claro. no se fuera de metiera a la pista. pista Ah. y le quedó a la altura del cuello. No. Lo salvó el casco. Claro. Lo salvó el casco y el hecho de que bueno iba tan rápido que se alcanzó a salir, o sea, el karting lo despide, Claro, claro. pero si no hubiese sido una cosa bastante complicada, se quemó todo el cuello, después andaba No, con un pañuelo, no. Roberto, pero se quemó todo el cuello. No, hubo un par de accidentes bastante complicados. Claro, digo porque a ver, que haya accidente en el karting es casi, te diría, raro que no haya uno por carrera por lo menos. Claro. El tema es de qué tipo, ¿no? No, claro, tratábamos de no, o sea, teníamos
intentábamos que no hubiera accidentes porque sabíamos que eran complicados. O sea, Sí, claro. si la maniobra no era una maniobra que te permitiera hacerla sin riesgo, se hacía. Si no, bueno, por ahí aguantabas un poquito más. Claro, claro. ¿Viste? Pero correr entre cordones era complicado. Y bueno, era lo único que había. O sea, corríamos acá entre cordones, corríamos en Piedrabuena entre cordones. Claro, claro. Y bueno, era lo que había y nos adecuábamos a eso. Y bueno, nadie te regalaba nada porque la lucha en pista era terrible. No, olvídate, con esos personajes. Pero claro, lo que sí había es algo que yo te comentaba antes y insisto en que se perdió, es una camaradería que no existe. Nosotros acá, por ejemplo, cuando terminábamos las carreras en pista, nos íbamos a lo que era Carabel, ¿te acordás? Sí, claro. Bueno, Café Central después. Café Central después. Nápoles ahora, hoy. bueno, ya que pasaste todos los chivos, yo no quería decir nada, pero bueno. El hecho, dije Carabel porque como ya no existe. No hay Aparte problema. para que la gente se ubicara No hay en tiempo y problema. espacio. Voy a pero- tratar de pasar a cobrarlo. Pero el tema es que, bueno, nosotros nos íbamos al primer piso y nos íbamos todos. Claro. Terminaba la carrera y nos íbamos todos para allá Sí, sí. y charlábamos. A y contar lo que había a pasado. contar lo que había pasado, lo que me hiciste, lo que no me hiciste. Tomábamos café, estábamos hasta la noche. Claro. Y después nos íbamos cada uno para la casa. Qué lindo, ¿no? Era otra cosa, es una de las tantas cosas que se disfrutaron mucho y que yo por lo menos disfruté mucho y tengo entendido que todos los que participábamos en aquella época lo disfrutábamos mucho. Seguro, seguro. ¿Y corriste acá en Gallegos nada más en el CPK o estando en Buenos Aires en la universidad y todo eso? No corrí nunca en Buenos Aires, no. Tuve oportunidades de probar autos de fórmula y demás, pero no correr, no corrí nunca. Ujú. No corrí nunca. La única actividad, digamos, en pista que tuve, la tuve acá en Río Gallegos. Claro, claro. Y en eso, bueno, hasta que el karting siguió y después se hizo el autódromo, 89 se hizo el autódromo. Sí, algo así. ¿Sí? no Porque me en el acuerdo 90 exactamente. se hizo el campeonato de Stock Patagónico. Claro, y en el 89 y- viste que se hizo un asfaltado y Claro. después, después se hizo de vuelta, ¿no? Se hizo Sí. mejor y ahí arrancó la actividad. Claro. ¿Vos ahí participaste con algo en la pista? Hice un par de carreras con un 850, que era de Manuel Espina, de Manuel Francisco, Ujú. el gallego, que me lo armaba él. Y bueno, creo que fueron 2 o 3 carreras, no recuerdo si 2 o 3. Y después ya directamente, bueno, por motivos particulares, tuve que hacerme cargo de otras cosas y bueno, no tenía el tiempo como para dedicarle al automovilismo y lo fui dejando de lado hasta muchos años después que reinicié la actividad, pero desde el otro lado. Desde otro lado. De todas maneras, ahí en la 850, más allá de las 2 o 3 carreras que hiciste, ya estaban los históricos, me imagino, ¿no? Estaría Sí. Cironi, No, Nacho sí. Vilancioni. Sí, estaba José María había- Gómez, había una Ricardo cantidad. Pincendía, los históricos de aquella época. Digo, pues yo me acuerdo de una cantidad de nombres. cuando No, arranqué había, en las el carreras 90, eran, viste, sí, que era, no, se había- largaban, estaba Narvarte, qué sé sí, yo, en ese 25, tiempo, 30 autos ¿no? sin ningún Sí. inconveniente, sin ningún problema, Sí, eran sí. 30 autos. Lo que pasa que, bueno, también hay que reconocer que la actividad renació y no murió nunca a partir de que el 850 nunca dejó de correr. Claro, sí, sí. No Un había baluarte pi- tremendo. Sí, terrible. El automovilismo le debe mucho al 850, sobre Sí. todo acá en Río Gallegos. Y te diría que en muchas En la partes provincia. en la le provincia decía, también. sí, porque Le anduvieron debe por mucho. todos lados. Porque aparte de los muchachos, si no se podía correr en pista, se corría en ruta, se corría en tierra, se corría en cualquier lado, pero se corría. Ujú. Y eso hay que reconocer. En algún momento habrá que hacer un reconocimiento importante por la gente del 850 porque ellos mantuvieron el automovilismo vivo. Sí, bueno, a ver, cada tanto por ahí surge alguna fiesta como para recordar Para recordarlos, a sí, los claro. viejos, ¿viste? Que Sí, corrieron y estuvieron... Y la verdad que se lo merecen. Y se lo merecen, Sí, claro. se lo olvidate. merecen. Es una actividad que no... Primero no es barata. No, para nada. Después hay que tener mucha, pero muchas ganas de hacerla y, Y tener dejás de una lado vocación, un montón ¿no? de cosas para poder hacerla, en todos los sentidos. A la familia, el laburo, plata, tiempo, Ujú. cosas que después no volvés a recuperar. No, claro, olvídate, esas son cosas que indudablemente Entonces hay que reconocer se que hacen por pasión, ¿no? no, absolutamente. Bueno, antes de ir a cerrar el primer bloque, para después dedicarnos a tu otra parte que tiene que ver, que es importantísima para mí, ¿algún palo importante sufriste? Uno ya sea en solo. el karting o En el karting uno otros solo. Una sola vez tuve un accidente bastante importante. consecuencias. No, consecuencias, me quemé las manos porque no me acuerdo con quién, francamente. Creo que con
Luque, con Gustavo Luque, veníamos peleando una serie y al llegar a una de los retomes ahí en la costanera, bueno, yo estiro mucho el frenaje, las gomas se montan, la delantera mía con la trasera de él, y salgo. Despedido. Como una catapulta, así pasé por arriba, el karting pega de punta, bueno, empecé a dar vuelta. ¿Te despidió el karting? Me despidió, sí. Pero entre todas las volteretas que di, en algún momento se ve que agarré el escape con la mano y me quemé toda la mano. Mira. Pero gracias a Dios no me dolían las costillas, me dolía todo porque Sí, claro. el karting al no tener cinturón, la butaca te aprieta, o sea, te aprieta mucho las costillas. Y bueno, el golpe fue un lindo palo. Mira vos. Pero fue el único, después nunca más tuve ningún tipo de incidente. ¿Es una pasión? Absolutamente, esto lo hablábamos recién. Esto no hay manera de que se haga sin mi pasión en el medio. Y si yo hoy te digo, che, bueno, te banco, viste, te banco, ¿qué querés hacer? ¿Karting o pista? No, a mí el karting me gusta. Yo soy un hombre del karting. Yo creo, estoy convencido, pero no, aparte, no es que lo descubrí yo ni muchísimo menos. Estoy convencido que es la única escuela de manejo que existe. El kart, mucha gente sobre todo la gente que no es entendida en el tema, lo ve como un autito chiquitito, ¿viste? Sí, y el kart es un auto, es uno de los pocos autos, te diría que el primer auto hecho por y para correr. Es un auto de carrera, sí, tal cual, con la única diferencia que no es tan grande como un auto de pista, pero es un auto de carrera hecho y derecho. Y manejarlo, llevarlo rápido, llevarlo al límite y aprender, cuesta mucho. No es para cualquiera. No es para cualquiera. Sí, tremendo. Ahí, andan rapidísimo, muy rápido. Y bueno, es la única escuela que existe de manejo, estoy convencido de eso. Bueno, muy bien, ahí estamos, charlando con Fernando Risetti de esta primera parte, su participación en el CPK, que era lo que había del movimiento del karting aquí en Río Gallegos. Después se hizo la pista, después se hizo el kartódromo, pero esa es otra historia que vamos a comenzar a tocar en un ratito nada más después de esta pausa que establecemos aquí en RPM. Ya venimos. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Quimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Sarsfield 384, Río Gallegos. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a estrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico a su servicio. Rectivial SRL.
tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966 432 367 y 02966 427 334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. En Peisa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. José Luis Baños SRL, todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL, materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunicate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herraje para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. Muy bien, continuidad de RPM con Fernando Risetti, nuestro invitado que es, en karting mediante, 850 mediante, en la pista, tiene una historia con nuestro automovilismo y que también va más allá de su participación en pista y que es, en definitiva, quizás yo lo valoro más que vos. Digo porque lo que hablamos del karting y esta pasión de correr y que obviamente tiene otras aristas en definitiva, ¿no? Pero vos has ido al otro terreno de estar fuera de pista viendo cómo corren otros y obviamente también qué hacen los otros, ¿no? Y ahí están las cuestiones, ¿no? Ahí está. Sí, en realidad yo arranco con la otra parte con 15 años. Lo charlábamos fuera de cámara. La primera actividad que tengo dentro del automovilismo es en las primeras 24 horas, en el 79, en el semipermanente de Loyola. Con 15 años hacíamos todo lo que era, con lo que después fue la subcomisión juvenil del Automóvil Club Río Gallegos, hacíamos la parte de planillaje. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quiénes trabajaban ahí? Estaba todo a cargo de don Pedro Piñataro y estaba Guillermo Piñataro, Pedro Piñataro,
el Gallego Casal, el Fabián Mata, yo, bueno, y algunos otros chicos. ¿Era planillaje eso? Eso era planillaje, el control El de, control de la de carga. vueltas y demás. Todo un tema, ¿no? Era todo un tema, sobre todo de noche. Responsabilidad, porque Muy un par de complicado el vueltas que tema. no pase... Que no se te pase un auto, era complicado el tema. ¿Y cómo se trabaja con eso? Dame detalle. No, digo, porque básicamente en definitiva- uno canta y otro nota. O sea, no mucho más que eso. Y pero es que yo me imagino, a ver, en una carrera, ¿estaba el planillaje sobre el asfalto? No, era un colectivo que estaba sobre sí, sobre el asfalto, claro, sí, No sí, digo sí. porque por la Sobre- tierra no le iba a haber ni de casualidad. No, en la línea de largada. Claro. Ahí estaba el planillaje. Y bueno, lo que pasa es que, claro, al principio te guiabas por el número de los autos, después de tantas horas ya los autos los conocías. Olvídate. Entonces, Por el ya, color. claro, ya cantabas el número sin siquiera ver el auto, sin necesidad de ver el número. Sí. Pero bueno, esa fue, ahí inicié. Lo que pasa es que yo por aquellos años estaba abocado a otro deporte. Ajá. Yo estaba muy abocado a lo que era la natación, entonces no Mira. era parte del primer equipo de natación que tuvo el hispanoamericano, y bueno. Entonces esa actividad me llevaba mucho tiempo, yo iba a un colegio, a la escuela técnica, que tenía doble turno, doble escolaridad, mañana y tarde, y el resto de las horas las ocupaba entrenando natación. Entonces, pasaron unos años hasta que después volví a ingresar al automovilismo. ¿Y participaste esto de la natación? Sí, claro. ¿Fuiste, a ver, un tipo que salió a competir afuera? Sí, ¿Se claro. encontraban con otras Sí. instituciones? Y en la provincia donde había natatorios en aquellos años, Santa Cruz, bueno, Comodoro, acá en Río Gallego venían permanentemente a competir con nosotros. ¿Y cómo te iba ahí? Me iba bastante bien. Sí, me iba bien. ¿Formabas parte del seleccionado, digamos? Sí. Éramos, entre chicos y chicas, éramos 13, 15 nadadores, entre 13 y 15 nadadores. Mirá vos. Y bueno, es una actividad que fui dejando. Hice algo en Buenos Aires cuando me fui para allá, pero la fui dejando porque ya no, es una actividad que te demanda muchísimo entrenamiento, muchísimo tiempo. Y aparte, a medida que los años van pasando, a los 20 y pico de años en la natación ya sos viejo. Olvídate. Claro. Entonces, bueno, y de todos Volvimos modos, al viejo amor. Claro, mi tiempo se fue agotando para eso, bueno, entre la universidad y eso no tenía tiempo. Y bueno, y ahí cuando surgió esto del karting, bueno, inicié de vuelta en la actividad. A mí la actividad, o sea, los autos fueron mi pasión siempre, desde muy chico. Siempre fueron los autos mi pasión, es la única gran pasión que he tenido, la verdad, son los autos. Claro. Y en todo traté de estar ligado a la pasión de la forma en la que pude durante muchos años, ¿no? Claro. Bueno, arrancaste con el planillaje en las 24 horas, me decías. Pero uno que te conoce hace ya muchos años sabe que ha sido banderillero. Ahí reinicié la actividad. Largador. A partir de, claro. Ha sido el tipo que, bueno, afuera los autos. Claro, sí. Has estado así inicié. En todos lados prácticamente. Sí, así inicié. Cuando se reinicia la actividad en el autódromo, bueno, empecé como banderillero. Yo estaba en la isla. Una locura. Una locura. Uno mira las imágenes hoy y decía, no. Hoy no lo vuelvo a hacer ni loco. Qué locura, por Dios. No lo vuelvo a hacer ni loco, pero era. Era el momento, sí. La inconsciencia. Viste, tenías que ver para dónde venía y salir corriendo para el otro lado. Era complicado, sí. Era un riesgo que hoy no correría, pero. No. Como yo estaba ahí en la isla, cuando se hacía todo el tema de largada, yo hacía la largada. Claro. Acomodaba los autos, bueno, la bandera verde al final de la grilla, bueno, una vez que se largaba la carrera, yo me iba era un tramo corto y me iba hasta la isla y me quedaba ahí en todas las categorías. Que eso era en el viejo Sinuoso, En el viejo Sinuoso, en el mixto viejo. Claro, en la Viborita. En la vieja Viborita. Bueno, después seguí teniendo continuidad con eso, bueno, estuve a cargo de los banderilleros un tiempo, un par de años. Y después empecé a incursionar en el comisariato deportivo. Bueno, yendo paso por paso, ¿no? A ver,
a cargo de banderilleros, me decía, pero fuiste banderillero. Lo que más uno recuerda por ahí es un susto mayor, menor, por estar en un lugar que obviamente era de Sí, sumo riesgo, ¿no? era Por ahí complicado. vos decís, oh, de la que zafé. Sí. ¿Tenés de esa? Unas cuantas. Unas El cuantas. que más cerca estuvo de llevarme puesto fue Giorgio, con el 18. Ah, mirá. Totalmente, desde luego, una situación de pista, ¿no? No, por supuesto, si nadie va a ir a buscar al banderillero para partirlo. Pero fue donde más cerca estuve, sí. Mirá. En un trompo, Giorgio hace un trompo, bueno, venía peleando la posición y bueno, no hubo un toque, simplemente un exceso, se pasa, hace un trompo y entra a la tierra dando vueltas Y pasa por la isla. y pasó por la isla. No me dio tiempo a salir corriendo, así que me tuve que quedar quieto esperando a ver qué hacía el auto. Bueno, parece de película, pero cuando el auto gira y la trompa pasa, yo salto, paso por arriba de la trompa y el auto sigue. Al mejor estilo película. Sí, no, mejor estilo película. Y bueno, pero como esas tuve unas cuantas. Mirá vos. O sea, los 850, por ejemplo, que te encaraban y te tenías que quedar quieto y decir, bueno, ¿para qué lado salgo? Sí, claro. Y bueno, sí, de esas. No, para A, ser dulce. a pedido, dijo. A pedido, la que quiera. Claro, y sobre todo la 850, ¿no? Sobre- Que siempre es un sector que siempre se les complicó. No, y aparte que la 850, por una cuestión obvia, ahí iba muy rápido. Sí, sí. No, la 2000, bueno, si vienen autos con más potencia y demás, tenían menos velocidad en curva, entonces no venían tan rápido. Claro. claro. Salían mucho más rápido a la recta y todo lo demás, pero los 850 que No, sea, eran livianitos. eran livianitos y venían muy rápido ahí. Sí, sí, sí. No me vas a acordar, ya me Entonces, cansé de correr. Claro. Entonces, claro, hubo varias veces donde tuve que salir corriendo. Sí. Qué bárbaro, ¿no? Y uno no mide esas cuestiones. No, en el momento no. Es más, volvés al lugar Sí, el y otro cada vez domingo más vuelve. cerca y al lado de la pista y vos ves que viene el auto, no te corres, no te movés porque ya Sí, lo naturalizás. lo naturalizás y el riesgo era Enorme, enorme, sí. gigantesco. A ver, a mí no me gusta hablar de mí, pero yo como camarógrafo me Claro. ponía al lado de la pista y yo miro las imágenes que hacían los 90 y digo, estaba loco. No, aparte no. Estaba ahí por afuera a 2 pasos de la tonta. Claro. ¿Viste? Aparte que uno no medís las consecuencias. Y no es que te haces el héroe ni No, que no. te haces el hombre. No, No es te das que cuenta. No te das cuenta. Lo naturalizás tanto, el hecho de estar ahí y ver que el auto pasa tan cerca y poder señalizarlo para que te vea y demás. Claro, convengamos que también es la adrenalina que tenemos nosotros. Y sí, cosas que hoy, al paso de los años, de esto hace más de 30 años, imagínate que Sí. hoy no las haría. Pero, No, yo tampoco. pero Por en eso aquellos años hoy estoy alejado también. no había, claro, no tenías el sentido de decir, bueno, no sé si llamarlo responsabilidad, sí teníamos la irresponsabilidad de estar en estar en lugares- un lugar donde sabías que era terriblemente peligroso. Complicado. ¿Estuviste en los distintos sectores del autódromo? No, de banderillero depende. Si Si hacía falta. si había la necesidad de mudarme a algún lado, lo hacía, pero básicamente siempre estuve en el mixto, sí. Digo, Tuve mucho porque en tiempo ahí. definitiva, a ver, lo que hace banderillero es importantísimo, Claro. pero hay lugares que son más complicados que más otros. complicados que otros, ¿no? Como yo hacía el tema de la largada, básicamente por eso ese era mi sector, ¿no es cierto? Yo tenía a cargo el acomodar los autos, bueno, hacer todo el armado de la grilla, Ujú, entonces se me complicaba mucho si yo tenía otro sector a donde ir, claro. una vez largada la carrera. Entonces una vez largada la carrera, bueno... Lo más próximo. Claro, me volví al sector ese y bueno, y ahí me quedaba. Seguro. Bueno, a cargo de banderillero, me dijiste también en Sí. esta charla. Todo un tiempo. Hay que tener un cuerpo de banderillero y que sea bueno, ¿no? Sí. Porque es fundamental. Es esencial. ¿Sí? Absolutamente esencial. La única información que tiene y sigue teniendo el piloto, bueno, ahora a nivel profesional han cambiado mucho, pero Sí, claro. por Con aquellos equipos de años, radio y toda la claro, película. por aquellos años no había equipo de radio o había muy poca gente que tenía un equipo de radio. Sí, sí. Entonces la única información que tenía el piloto era a través del banderillero. Ujú. Y bueno, y había que estar. Y tener un cuerpo estable de banderilleros, como por ejemplo tiene el Automóvil Club Río Gallego, con todo el equipamiento, con toda la experiencia que hoy tienen los muchachos en el cuerpo de banderilleros, no es fácil de conseguir. No, seguro. Y es Aparte, vital para organizar cualquier carrera. aparte tienen que saber de qué estamos hablando con cada bandera que se pone, ¿no? Porque vos podés, como comisario, podés darle una indicación, decirle, bueno, ponés acá, agitás, pero él tiene que estar
el conocimiento tiene que estar. O sea, imagínate que el Sí, comisario no porque puede estar la todo, tiene que hacer por la de él, excepto una bandera roja, el resto tiene tiene que manejarse él. viste, a veces le pedís informe. A ver, el banderillero está no está para pasar informe. Básicamente la función del banderillero es informar al piloto Advertirlo de al la piloto. actividad en pista. Claro, Si le queda tiempo, si puede, si vio, si hay alguna posibilidad de que tenga algún dato, bárbaro. Pero no es la función. La Claro. función es informar al piloto. Y es una actividad absolutamente necesaria y muy, pero muy importante. Seguro, seguro. Bueno, y han habido una cantidad de banderilleros precisamente, ¿no? A ver, en los primeros tiempos yo me acuerdo que había algunos que ni se conocían. No. Porque caían al autódromo, iban a un lugar determinado, sabían que esa era la curva, como Pincel Díaz, por ejemplo. Pincel entraba, se iba allá a su Sí, lugar, a su lugar. y no sabía quién estaba en la curva siguiente. No, nadie. Y terminaba la carrera, entregaba la bandera Bandera y se iban iba. y ¿No? así era. ¿Eh? Era básicamente eso. Claro, claro. Sí, Pero bueno, en definitiva, todo se va perfeccionando también, ¿no? Desde luego. Yo tuve la suerte, por ejemplo, yo fui Marshal FIA, o sea, me contrataron y hice un par de carreras de la Fórmula E, por ejemplo. Ujú. Y que fui Marshal de pista. Y claro, ahí ya era otra cosa. O sea, todo fue evolucionando. Sí, Equipos claro. de comunicación, ya protecciones de diferentes tipos. Las banderas siguen siendo las mismas. Sí, tal cual. No cambian. El código de bandera es un código internacional Sí. y las banderas son todas iguales. A veces, por cuestiones propias o cuestiones particulares, bueno, una bandera se usa de otra manera o se usa a partir de o no. Me pasó, por ejemplo, en Buenos Aires, en Fórmula E, que bueno, la categoría determinó, no, por ejemplo, no poner bandera amarilla en clasificación, Ah, mira. por ejemplo, a raíz de un incidente que hubo con un Audi en aquel tiempo. En mi sector, por ejemplo. Mira. Fui protagonista involuntario. Pero, por ejemplo, había quedado un elemento en pista y bueno, la función es informar al piloto, la única manera, encima la salida de una chicana, la Fórmula E corre entre paredones, la visibilidad Sí. para el piloto es prácticamente ninguna. Nula. Entonces, bueno, la única posibilidad de informarse es a través de los banderilleros, o los Marshall, como les dicen ellos. Claro. Y bueno, quedó un elemento en pista, lo marqué, bueno, Audi se quejó porque decía que la bandera amarilla en ese sector le hacía que automáticamente el piloto levantara y perdían la vuelta, pero bueno, había un elemento en el radio, no es que estaba tirado al lado de Sí, una sí, pared. a 200 metros. Claro. Aparte de una chicana ciega, salía el piloto y se encontraba con un pedazo de auto ahí No, en el medio de la pista. Hay que Bueno, marcarlo. por ejemplo, esa situación se dio en mi sector y bueno, a pedido de Audi, por ejemplo, en aquella fecha, a partir de eso, no se mostró más bandera amarilla en clasificación, Mira, qué loco, ¿no? por ejemplo. Qué O loco. sea, si bien las banderas y son todos iguales, la manera de implementarlo por ahí Sí. cambia, Sí, 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 sí. tiene cierta particularidad. Seguro. Bueno, y ese es uno de los aspectos. Después te dedicaste al comisariato deportivo, ¿no? Estuve De muchos karting años. y de pista. De Primero de pista, me parece. Arranqué en pista, sí, arranqué en pista y bueno, hice en varios lados, o sea, he tenido la suerte de trabajar en casi toda la provincia. Íbamos a Caleta con José María Gómez, fuimos durante mucho tiempo también, tuvimos un par de años yendo. En algún momento siempre íbamos comisario y adjunto, nos íbamos rotando. Contale un poco a los muchachos que suelen mirar el programa, que por allí hay hasta algunos que no tienen todavía muy en claro las cosas. Sí. Pasa en pista y a veces el espectador dice, ¿y qué papel juega el comisario deportivo, el adjunto? Y En realidad el adjunto desapareció acá. claro, No, a partir de, no sé, del año 2006, 2007, el adjunto desapareció. Quedó solo el comisario deportivo. O sea, quedó un solo comisario. claro, sí, sí, sí. Está en el cronograma, o sea... Sí, a lo mejor por una cuestión económica. También, sí, o porque, bueno, por la razón que fuere, Claro. No hay el más. adjunto no corre más. No corrió más. Quedó solo el comisario Bueno, deportivo. y yo te digo, contame, Fernando, ¿qué hace un comisario deportivo? Y el comisario es Ah, aquel que una vez
puesto el semáforo en verde, porque en realidad hasta tanto el semáforo no se pone en verde, la pista es del director de la prueba, y el comisario toma la carrera a partir del semáforo. El semáforo se pone en verde y ya es tema del comisario deportivo. Es el que está encargado de tratar de, con la cantidad de medios que tiene, hacer cumplir las reglamentaciones deportivas. Claro. Los incidentes en pista, las cuestiones que estén relacionadas con maniobras, con todo lo que sucede en la pista. Claro, de todas un arduo trabajo, te digo, ¿viste? Porque a veces hoy tienen la posibilidad de que en algunos circuitos a nivel profesional, como se corre hoy, tienen 30 cámaras, la tienen de arriba, de abajo, claro. del costado, de arriba. No, ni hablar. Pero cuando te tenés que arreglar con lo que hay, que son los ojos nada más, claro. Se complica, ¿no? Bueno, vos lo sabés muy bien. Nosotros he pedido imágenes tuyas infinidad de veces. Sí, pero yo voy más al hecho pero la realidad es que de la soledad que tiene el comisario por ahí cuando no está en los medios. Claro, el comisariato es complicado cuando no tenés medios. Cuando solo tenés veedores, cuando Eso te iba a decir, tenés ¿no? que confiar en lo que la otra persona te dice, cuando no tenés cámara, cuando no tenés la posibilidad de constatar la palabra del piloto con lo que realmente sucedió. Y bueno, se complica, claro. A veces tenés que tomar decisiones y bueno, se toman, pero no siempre tenés los elementos para poder hacerlo. No, seguro, claro. Entonces se complica. Sí, ahí, a ver, y sobre todo en el automovilismo, ¿no? Donde hay una maniobra, hay alguien que no hace las cosas que debe, claro. Y después no reconoce tampoco lo claro. que hizo, ¿no? Entonces se complica, porque ninguno lo dice, yo no tuve nada que ver en lo otro. Sí. ¿no? Y vos tenés que dirimir quién fue el que sí y el que no. Claro. Y sin pruebas, complicado. Es muy complicado, muy complicado. Lo que pasa es que también, a ver, una carrera tiene dos comisarios. Tiene un comisario deportivo y un comisario técnico. No digo que lo del comisario técnico es fácil, desde luego que no, de ninguna manera. Pero digo, el comisario técnico entra a un auto, esto tiene que medir 13, mide 13,2. Fuiste. Lo deportivo es muchísimo más subjetivo, tiene que ver con un montón de otras cuestiones, tiene muchas variables, entonces es más complicado. No digo ni que sea mejor ni que sea peor, es más complicado porque la realidad es que tenés que tener en cuenta un montón de otros factores. Entonces es complicado, no es fácil. Hay que tener un temple especial igual, ¿no? Sí, porque... hay que saber, tenés que conocer los reglamentos primero. Y bueno, sí, básico, fundamental. Y después tenés que ir tomando decisiones a partir de los hechos y de los elementos. Claro. No tenés otra opción. Claro. ¿Sí? Y, a ver, siempre es complicado, como uno que lo mira de afuera, viste, que no forma parte, digo, porque a veces hay hasta discusiones vanas, ¿no? Vanas en el sentido de que alguien quiere defender una posición que no tiene defensa y lo quieren seguir haciendo. Pero ¿no? en ese sentido es hasta razonable el hecho, no sé si razonable es el término, pero es hasta esperable en todo caso, sí, claro. que uno crea, sienta y esté firmemente convencido de que lo que hizo está bien. Claro. Y el otro también está convencido de lo que hizo está bien. Y bueno, y ahí es donde entra a tallar la cuestión, es decir, bueno, quién sí y quién no. Y bueno, ahí está el problema. Y ahí está el problema con los pocos o con los muchos elementos a veces que hay. Tenés que tomar una decisión, no queda otra. Sí. Para eso estás y bueno, hay que mirar qué pasa. Esa es tu función. Tal cual. A ver, y el tiempo cómo pasa de rápido. Pasa rápido. En esto del comisariato deportivo, ¿no? Hay que tener ganas, hay que tener temple, hay que saber, pero tenés todas estas cuestiones, la subjetividad de los demás también, ¿no? Claro. ¿Esto te ha traído a lo mejor algunos amigos y algún enemigo? Sí, definitivamente sí. Sí, claro. No es precisamente dentro de todas las personas que participan en un fin de semana de carrera, el comisario deportivo creo que es el menos querido de todos, porque si debió de juzgar alguna maniobra a tu favor, está todo bárbaro. Claro. Pero cuando no la juzgó a tu favor, ¿viste? El malo de la película. Es el malo de la película. Entonces,
Me ha traído, sí, un sinfín de cuestiones, no solo acá en Gallego. Lo que pasa que, bueno, cuando también tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, llegás a un lugar donde corren de una determinada forma y las cosas las hacen de una determinada manera. Y bueno, a veces te dicen, bueno, mira, necesito que vayas porque, bueno, tenemos este problema, así, así, así. Me ha tocado a mí, no solo a mí, cualquier comisario deportivo que vaya. Claro. Por ahí uno intenta que las cosas se hagan como se hacen en todos lados, porque el piloto que está corriendo ahí tenga la posibilidad de correr y si tiene la posibilidad de correr en otro lado, ya sepa cómo es. Claro. Sí. Entonces, sí. Hay cuestiones que son muy particulares de cada zona, bueno, y hacer entender, no solo al piloto, al dirigente y a mucha gente que eso no se hace así, sino que hay que hacerlo así, o de esta, se hace de esta manera, pero hay que hacerla de esta, y a veces es complicado. Lleva tiempo. Sí. Bueno, Y compromiso. Y compromiso, y ganas, y bueno. Y es como decías recién, a veces el automovilismo me ha dado amigos, pero también me ha dado gente que no lo es. Claro. He perdido amigos por el automovilismo. Mirá vos. Sí. Doloroso, ¿no? Porque Doloroso, en definitiva, nadie quiere hacer eso. No. Aparte, no está en mi ánimo en absoluto. No, si uno no busca enemigos. No con esto. nunca nadie buscó enemigos. Pero bueno, a veces las circunstancias se dan de una forma en la que las cosas se dan así, bueno, y quedan así. Seguro. Bueno, y de aquí en más, ¿no? Ya estoy terminando porque el tiempo se me corre. ¿Vas a seguir con la actividad o ya le querés bajar los guantes? No, ya a ver. Es difícil decir que no también, ¿eh? Lo que pasa es que es difícil decirle que no a algo que a uno le gusta. Por eso. Es difícil decir que no. Pero también hay cuestiones que hacen que uno ya tenga menos ganas. ¿Sí? Y la verdad que con todos estos años y con las cosas que han pasado durante los últimos años, la verdad que me han menguado mucho mis ganas de seguir en este tema. Hago alguna carrera esporádica. Este año, me pidieron, por ejemplo, en Calafate, si podía ir a hacer una carrera. Bueno, fui a hacer una carrera hace unos meses, pero lo hago de forma muy esporádica, muy salteada, y cada vez menos. O sea, lo último que había hecho hasta el año pasado era la Fórmula E, que había hecho dos carreras, una en Uruguay y una en Buenos Aires, y era lo último que había hecho como actividad en pista. Claro. Y después, bueno, lo fui dejando por otras cosas, porque no tenía tiempo, porque tenía otras actividades. Sí, claro, sí, esto forma parte de lo que queda libre. Claro, y bueno, y los años fueron pasando, y bueno, y las ganas también van mermando. Van disminuyendo, claro. Tal cual. Bueno, Fernando, la verdad que hablar de automovilismo siempre puede hasta días enteros. No, podríamos hablar, claro. Un pequeño repaso. Una semana. Claro. De las cosas que uno ha hecho. Una muy pequeña, claro. Una muestra, ¿sí? Claro. Pero bueno, en definitiva es lo que nos toca a cada uno, ¿no? Recordar algunos momentos, el recorrido que uno ha hecho en esto, que yo te lo reconozco, porque uno a través de estos 30 y pico años que tiene el automovilismo, en algún momento siempre estuviste vos y uno va tomando también tu conocimiento, porque en definitiva uno se nutre de los demás también, y siempre es bueno saber que para mí es lo más importante, ¿no? Saber que de quién estás hablando es confiable. Y para mí sos una persona confiable más allá de lo que digan aquellos que están desconformes con los fallos. Pero desde luego, claro, nunca es posible conformar a todo el mundo. Bueno, te agradezco. Y bueno, siempre intenté estar a la altura de las circunstancias, siempre intenté aprender, hice cursos, intenté relacionarme con gente que estuvo, está y sigue estando muy dentro del automovilismo, y bueno, intenté siempre hacerlo mejor y busqué la manera de hacerlo mejor siempre. Claro.
Muy bien, hasta aquí llegamos con esta propuesta de RPM, con la voz y por supuesto las anécdotas que nos contó Fernando Risetti en esta oportunidad. La invitación para la próxima semana a través de esta pantalla para seguir hablando con históricos de nuestro automovilismo. Le agradecemos la atención dispensada, que lo pasen realmente muy bien y los esperamos en nuestro próximo encuentro.